Hola, soy David Coronado, gracias por estar en mi canal. Hoy os voy a presentar un fotolibro que se titula Foc, Bestiar y Benedicció, que en castellano es Fuego, Ganado y Bendición. Es un fotolibro que tiene un poquito de texto que está en castellano y en valenciano. Bien, este libro documenta desde mi punto de vista cómo es la fiesta de San Antonio en un pueblo de Castellón que se llama Vilanova de Alcolea. Se trata de la gran fiesta agrícola que se celebra desde hace miles de años por todas las civilizaciones del Mediterráneo. Así que es una suerte que todavía en pleno siglo XXI haya pueblos, sobre todo en la provincia de Castellón, donde se celebra San Antonio con mucha fuerza y como se hacía hace cientos de años. Bien, el libro, como podéis ver en la portada, el libro es oscuridad, fuego y cenizas. O sea, la paleta de colores es negro, rojo y amarillo, básicamente. Empieza el libro con una presentación mía y del Ayuntamiento de Vilanova de Alcolea y también una explicación de cómo es la fiesta muy brevemente para que nadie se pierda. Entre foto y foto hay también versos de poetas y de vecinos que han escrito sobre esta fiesta. Bien, empieza el libro con un Visca San Antoni y la primera hoguera, que es la hoguera de los mayorales, que es esta de aquí, que se monta a las 7 de la tarde a las afueras del pueblo, y los mayorales, que son quienes organizan las fiestas de San Antonio, dan 3 vueltas alrededor de esta hoguera. Hay un castillo de fuegos artificiales, toca la banda y los vecinos se retiran a cenar. Son cenas de familiares, de amigos, donde se come lo mejor, lo que queda, el mejor embutido, la mejor carne, vino, y bueno, es una cena importante. Y a las 10 de la noche todos acudimos a la plaza de la iglesia y aparece el párroco que bendice las bestias, nos bendice a nosotros y entrega el estandarte de San Antonio al mayoral que va a abrir la comitiva de la procesión. Suenan las campanas y empiezan a arder las primeras hogueras. Todo el pueblo está preparado, lleno de hogueras que poco a poco se van encendiendo. Y esta procesión va saltando estas hogueras gracias a San Antonio. San Antonio protege a todos los que participamos en la procesión y nunca pasa nada. Como podéis ver en las fotos, las hogueras son inmensas, hace muchísimo calor de repente y podéis ver cómo van pasando los jinetes y las amazonas por entre las llamas y el humo. Yo intento hacer las fotos lo más cerca posible. A veces atravieso las llamas también, a 1 metro escaso de los caballos y los jinetes, y bueno, quizá las mejores fotos son estas, ¿no? En las que podéis ver las fotos y os podéis acercar casi a 2 palmos de la acción. Son las fotos que la verdad es que son muy espectaculares. El fuego es lo que tiene, te quedas embobado viendo el fuego y viendo las fotos también. En las fotos también salen los fotógrafos, no los he quitado ni los he escondido, los fotógrafos somos una parte más de esta fiesta. Bien, hay muchas fotos, podéis ver la gente cómo le da el calor en la cara, cómo se saltan las brasas, las llamas, depende del estado de la leña. Y bueno, esto es una procesión. Podéis ver también, hay fotos en las que se ve pues, viejos y jóvenes, familias enteras cogidos de la mano y atravesando, si no las llamas, al menos las brasas que han quedado.
Siempre los jóvenes, los adolescentes, son más amantes del riesgo y de saltar las llamas más altas. Hay fotos también de esas, aunque esto no es realmente lo más importante de la fiesta. Los fotógrafos nos fijamos más en esto, le damos más importancia. Quizás la mayoría de las fotos son de chavales y chavalas que están saltando hogueras de 2 o 3 metros e intentamos congelar el momento, pero hay que recordar que esto es una procesión. Es importante recalcar esto. Esta fiesta se celebra en este pueblo, en Vilanova de Alcolea, desde el siglo XIV, pero se celebraba antes, en la Edad Media, en muchas partes de Europa, como os decía antes, pero también lo celebraban los romanos, con otro nombre, pero en la misma fecha. Y los celtas también tenían una diosa específica para esta fiesta a la que veneraban y pedían protección. Pedían protección, ¿por qué? Porque justo a finales de enero es cuando hace más frío, y pensad que si habéis plantado los cereales hace unas pocas semanas, ahora es el momento en el que empiezan a germinar, a nacer los brotes. Y si se hiela, no hay cosecha. Y si no hay cosecha, no hay comida. No hay comida ni para el ganado ni para las personas. No hay pan. No hay gran parte de los alimentos que se cultivan. Por eso es tan importante pedir auxilio a los dioses, al que sea. Y así lo hacían en la antigüedad. Pensad que en torno al Mediterráneo se desarrolló la civilización de la agricultura y de la ganadería. Por eso era importante tener buenas cosechas y pedir ayuda a los dioses, y que las bestias también tuvieran un buen parto, porque pensad que a finales de invierno las bestias están a punto de parir, y hay que intentar que los partos sean fructíferos y que podamos tener terneros, cerdos, conejos, todo lo que criamos en el mundo ganadero, para tener carne y poder alimentarnos. Por eso, ese sentido de esta fiesta, pedir protección a los dioses. Y de hecho, en algunos pueblos, al día siguiente de hacer esta fiesta, el cura bendice los campos, las cosechas que están a punto de empezar. Y es eso, una fiesta en la que se pide protección a los dioses para tener cosechas y ganado el año que empieza. Podéis ver las fotos, cómo la gente avanza sobre las llamas y las brasas, y detalles de cómo son los tapetes, las mantas que cubren a los caballos, cómo van vestidos los jinetes, las amazonas. Una vez acabada la procesión, comienza el tropei. El tropei es una carrera de caballos y el ganador recibe un pollo, como el que veis en la foto. Aquí veis más fotos de cómo entregan el pollo. Y una vez entregado el premio, todos los jinetes y amazonas que han participado en la procesión se dirigen a esta mesa a que les den les coquetes. Les coquetes son unos dulces parecidos al turrón, pero en vez de almendra lo hacen con cacaos. Van a empujón, a codazo limpio, es un poco disparatado y salvaje, entre comillas, pero bueno, son todos vecinos y amigos y hay más risas que codazos. Aquí veis cómo reparten les coquetes, y después comienza ya el baile, suele haber una orquesta, baile, alcohol y hasta lo que el cuerpo aguante. Pues aquí tenéis el libro Foc Bestiar y Benedicció. Lo podéis comprar, pero podéis hacer algo mejor. Podéis venir a Vilanova de Alcolea en torno al 20 de enero de cada año, o a otros pueblos de Castellón como Forcall, que también hacen una celebración muy sui generis de esta fiesta. Os espero en el próximo libro.